vamos a la última clase que hicimos la vez pasada. Después me puse a pensar, yo dije yo, pero si gramática no vimos nada. Pero bueno, en realidad sí, porque cada vez que yo escribía una frase, ustedes la leían, estábamos practicando pronunciación, tratando ¿cómo se llama?, de traducción, y al mismo tiempo lo que no se entendía, lo pasaba yo también como una parte de gramática, ¿no? Pues hay A un mí me gusta. verbo, como... Claro, entonces vamos combinando todas las cosas. En lo último que quedamos gramaticalmente hablando, lo que estábamos hablando son los adjetivos. Y yo mirando ahí un poquito de lo último que habíamos pasado, independiente de la última clase, que fue bastante buena, pero un momentito, aquí hay un Jazmín, quiere entrar, y Manu también. Ya. A ver, claro, ahí, ya. Estábamos viendo los adjetivos y yo me acuerdo que aparte de ver lo que es la conjugación congruente, ya que ustedes decían, ya la congruente, ya me tienen hasta aquí, la conjugación congruente, ya. Pero bueno, ya, lo que ustedes quieran, opinan lo que quieren, ya. Eh, Habíamos quedado, íbamos a empezar con lo que son el adjetivo positivo, el comparativo y el superlativo, ¿no? Y si yo les digo, por ejemplo, eh, bueno, bueno es el adjetivo. ¿Cuál es el comparativo? ¿Malo? Comparativo, no antónimo. ¿Sería Les- tal o cómo? no, es que depende. Bueno, el comparativo, ¿qué es lo que es? Mejor. Y el Lo, superlativo, el mejor. Ah, ya. Si ustedes ven, por ejemplo, si ven, por ejemplo, veamos un adjetivo, un color, rojo. Rojo es el adjetivo, el comparativo es más rojo que, y el superlativo, lo más rojo. Se dan cuenta que hay esas tres clases de adjetivos, ¿no? Cuando comparamos, yo soy mejor que tú, mejor. O sea que eres bueno, mejor y el mejor. Importante, ¿cómo sería importante? Importante, El más más, importante. Más más importante. importante es el comparativo y el superlativo, El más el importante. más importante. Y yo estaba pensando que, dígame, profesor, perdón, y se podría decir en superlativo como importantísimo, agregando el ísimo. sí, pero yo no sé, en realidad, sinceramente, en español yo no sé cómo se le llama esa forma gramaticalmente, porque en realidad el superlativo es lo más importante. O sea, importante, más importante, y lo más importante. Lo más importante quiere decir que puede ser el más importante o la más importante o lo más importante. Ahora, importantísimo, yo sé que tiene un nombre gramaticalmente, pero no se le llama superlativo. Es una cosa de son como pequeñísimo, grandísimo. Todo lo ísimo y todas esas cosas tienen un nombre especial en la gramática en español. Así que si alguien sabe, varsågod, como dicen en sueco, varsågod, hable ahora o se calla. Pero esas cosas no de verdad es cierto, esas cosas de ismo o de chiquitito o grandote, todas esas cosas tienen unos nombres especiales, ¿no? Por eso digo yo que grandísimo, claro, puede ser grandísimo, pero que a lo mejor no es lo más grandísimo. Entonces, ahí viene lo que es el superlativo, es casi ya el pico de la montaña, ¿no? Aquí van cayendo uno por uno. Parece que vamos a empezar las clases a las 6:30 porque ahí entran todos. Ya, bueno, y vamos a ver eso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mirar un poquito gramática y la última media hora o qué sé yo, la última horita vamos a trabajar un poquito más con algunas frases bien populares y un poquito más sobre la historia de Suecia y así van a tener oportunidad de pronunciar o de leer. ¿Les parece? Sí, Y si no les ya. parece bien también. Ya.
No, no digo así porque si no me van a creer que soy un dictador, no. No, para nada. No, para nada. Aquí te sabe aquí, democracia, democracia. Así que lo que la mayoría, lo que el pueblo diga se hace. Ya. Ya. Basta de política y nos vamos al grano. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está hablando argentino, mi pantalla. Aquí, a ver, y me dicen si la ven. Ahí veo a René yo, sí. Ahí los veo a todos. ¿Ustedes se ven? Sí, Sí, Perfecto. Voy a bajar un poquito esto porque vamos a ver lo que gramaticalmente estábamos hablando, ¿no? Si es que lo abrí o no lo abrí. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito de gramática. Vamos a ir un poquito con la gramática primero y vamos a hacer unas cositas. Y después vamos a hablar. Yo tengo varias frases que son importantísimas. Y luego, recuérdenme, les digo así, luego me recuerdan que cuando hagamos esta frase, que les escriba la página de internet donde pueden ver más frases, donde pueden ver cómo se traduce y cómo se pronuncian frases populares, frases las más normales, en un banco, en un restaurante, en una tienda, ¿me entienden? O sea, yo tengo una página donde hay toda esa clase de frases y ustedes pueden ver en español, la traducción en sueco y después pueden apretar ahí y escuchar cómo se dice en sueco. La especial para los días que no tengan nada más que hacer, o esos días lluviosos con menos grado, entonces ahí se ponen a estudiar. La verdad que allá en El Salvador no hay de menos grado, perdón. Ustedes tanto frío no tienen. No, no tenemos No, opción. no, en realidad no. Bueno, Aunque sí hay lluvia. lluvia sí, pero con calorcito, ¿no? Sí. Sí, aquí no. Bueno, aquí la temperatura está bien agradable porque ahora tenemos nuestros... Pero un momentito, ¿no? Hay que mirar, hay que informarse. Adelante, adelante. Tenemos aquí 19 grados. Bien, un poquito de sol, un poquito de nube, agradable afuera. Perfecto. Vamos viendo. Habíamos visto lo que son los adjetivos. No necesitamos entrar otra vez a menos que alguien tenga alguna duda de lo que son los adjetivos. Miramos. Estuvimos hablando de la colocación, lo que se le llaman en sueco placering del adjetivo, ¿no es cierto? Cómo se coloca, o sea, en qué lugar de la oración. Entonces, habíamos hablado de que los adjetivos pueden, y eso yo siempre se los digo y yo se los voy a repetir, no dice que tienen que, sino que pueden estar. ¿Qué es lo que significa Frankfurt? Ya se les olvidó ya. después. Frankfurt, el antónimo de Frankfurt es bakom. Entonces, Frankfurt significa delante de. Y el bakom, ¿qué tendría que hacer el bakom entonces? podría ser al frente Frankfurt. Sí, enfrente, delante de, enfrente. Y el bakom sería detrás de, ¿no? Delante y atrás, son antónimos. Déjeme, que me sonó aquí que alguien quiere entrar también. Ana. Un momentito. Un segundito. No, ahí están. Perfecto. Los tengo todo ahí ya. Entonces, estamos hablando de Frankfurt, que es delante, enfrente, y Bakom, que es detrás. Entonces, lo que decía aquí, que el adjetivo puede estar delante del sustantivo. En este caso habíamos hablado que el sustantivo, por ejemplo, el balón, la niña, el cerdito, la policía, ¿no? Entonces el adjetivo casi siempre puede estar aquí delante de lo que es el sustantivo, ¿no? Después vimos otro que había que no es necesario que haya uno solo,
sino que pueden haber varios. También lo pasamos esto. Aquí teníamos 3, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2. Se le pueden poner 50 adjetivos. Y al final de los 50 adjetivos viene el... Si yo hago una frase con 50 adjetivos, ¿qué es lo que viene al final? Después de eso. Sustantivo. El sustantivo, exacto. Y eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea que siempre los adjetivos pueden ir, bueno, no siempre, sino que pueden ir, pero es que la mayoría de las veces lo hacen delante no como nosotros que tenemos el adjetivo después del sustantivo, ¿no? Nosotros siempre se llama el balón rojo, verde, grande, chico, después de. Pero aquí no, aquí tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 50 adjetivos y al final, después de eso, tiene que venir el sustantivo. Claro. Y viene usted sabe que una de las reglas principales del sustantivo es que hay dos clases de palabras. El género del sustantivo es est y en. Ese es el género del sustantivo, ¿no? Es lo que en español tenemos como género. ¿Cuál es el género nuestro? En el español, ¿cuál es el género en el español? En sueco, No, el género en español. Femenino Y masculino. Claro, estoy hablando de los sustantivos, no estoy hablando de los artículos. Si hablamos de los sustantivos, ¿cuál es el género de los sustantivos? Femenino y masculino. Femenino y masculino. ¿Y el número? Singular, plural. Exacto. Femenino, masculino es el género y el número singular, plural. Bueno, solamente para hacer un recuerdo de lo que estábamos hablando de los sustantivos, que esas clases que pasamos antes. El sustantivo en sueco, el número es igual. Hay singular y hay plural. Pero el género, aquí no se diferencia entre femenino y masculino, sino que aquí el género es est o en. Ese es el género. No femenino masculino, sino que en o es. O sea que el 80%, yo les dije una vez, el 80% de todos los sustantivos son palabras que empiezan con en. Y el otro 20% con est. Y eso es importante. Por ejemplo, Hughes sabemos que es est, ¿no? Ya se lo saben de memoria ustedes, ¿no? Pero por eso lo digo yo. Cuando hacen una oración con 50.000, ya vamos a exagerar un poquito, 50.000. No 100.000, le vamos a poner un poquito más. Ya 100.000 adjetivos. Ustedes ponen est, ponen los 100.000 adjetivos aquí y al final viene el sustantivo. Claro. Y eso es importante. Eso es importante, saber que todos los adjetivos vienen entre medio de lo que es el artículo indefinido y el sustantivo. Ahí vienen todos los adjetivos. Bueno, esa es la colocación del adjetivo cuando decimos que puede estar delante del sustantivo, ¿no? Después habíamos hablado de que el adjetivo también puede estar, ¿a dónde está mi página? Aquí. Que el adjetivo también puede estar, ¿qué significa efter? Por Dios, no me dejen en vergüenza. Si ya se sabe. Después. ¿Qué significa? Después. ¿Cuál es el antónimo? Antes. Sí, pero sueco. Sí, yo sé que es antes, pero... Innan. No, före. Före, no före, sino que före, vocal larga, före. O efter. Igual que framför, bakom. Framför delante de, bakom detrás de. Efter después, före antes. Antes de, ¿ya? Y ahí sonó la campana otra vez. Parece, ¿cómo se llama? Boxeo aquí. Suena la campana, pausa. Brian, siempre Brian. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, habíamos visto que pueden estar delante, framför, de sustantivo, que es la mayoría de los casos es así, pero hay adjetivos también que pueden estar después del sustantivo. Pero para eso teníamos nosotros unas condiciones, y la condición es que
están después del verbo vara, que significa en español Ser. Ser. o Estar. eso. En inglés el verbo Be. to be. To be. To be. Claro, ser o estar. Ahora, esa es una de las condiciones. O sea que el adjetivo puede estar después del sustantivo siempre cuando vienen después de la palabra del verbo ser o estar o bliva, que es el become, convertir, ser, llegar a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sale Bolen, por ejemplo, el balón o la pelota es redonda, el cerdito es gordito, y después han blevstur, o sea, se hizo grande, blev, o sea, algo que llegó a ser el pasado de bliva, blir, blev, pasado, ha de blivit, ¿qué es lo que es la forma blivit? Profesor, una pregunta. Dígame. Me perdí un poquito. Vara y Bliva. bliva. ¿Ya? Ajá. Vara es estar y bliva es ser. No, vara es igual que el verbo en inglés to be. Vara significa ser o estar. Ah, ok. Porque dice yo volen la pelota es redonda o la pelota está en el suelo, por ejemplo. Es el mismo verbo, vara. Eso es lo que nosotros tenemos ser o estar, yo soy, yo estoy. Y en inglés es el to be, que es uno solo, y aquí en sueco también es uno solo, vara, ser o estar. El bliva es, como dijiste, Jaime, tú, Convertirse. convertirse en llegar a ser eso, ¿no? Es llegar a ser por ejemplo, un hombre rico, por ejemplo, convertirse, no sé, en cantante. O sea, ¿me entiendes? O sea, eso es el bliva. Ok. Esos son los dos verbos. Entonces, con esos dos verbos, aquí tienen, por ejemplo, blev, que es pasado. Acuérdense, ojo, aquí estamos en infinitivo. Infinitivo, no estoy en presente ni nada, infinitivo. El presente del verbo vara es y el pasado es vor. El presente del verbo bliva no está aquí, pero sí es blir, es el pasado ble, y blivit es el supinium, lo que se le llama en español. ¿Cómo se dice en español supinium? Sí. Perdón. Participio. Pero el participio, que es lo que llama el supinium, aquí le llaman hor blivi, o sea, presente, hor, tener, haber, ¿no? Pero con el hade, que es pasado, del hor, y con el participio blivi, ya viene a ser lo que es la forma, que no nos vamos a meter en esos líos, pero eso es lo que le llaman la forma pluscuamperfecto. ¿Ya? Como les digo, no nos vamos a meter en esos líos, pero eso es lo que le llaman pluscuamperfecto. En español también existe el pluscuamperfecto, ¿no? Sí. Bueno, entonces el adjetivo puede estar después del sustantivo, siempre y cuando estén después del verbo vara, ser o estar, o bliva, llegar a ser, convertirse en. Eso lo habíamos pasado también, ¿no? Y habíamos pasado lo último, lo último no fue eso. Otros ejemplos de adjetivos que pueden estar después del sustantivo. Y más que nada, aquí no está el verbo, ¿cómo se llama? Aquí no está el verbo ser o estar o llegar a ser. Vara, le bliva. Aquí hay otra clase de verbos. No, sat, com, stot. Pero, ¿qué es lo que es, quién es el sujeto? Aquí no es un sustantivo, sino que es una persona o, ¿qué es lo que significa yur? Animales. Eso. Es yur, animal. Yuret es el animal. Personas o animales. En realidad está mal esto, porque en realidad el plural definido, los animales, tendría que ser así, yuren, personer. No, lo que pasa es que dice, ellos describen la persona o el animal. Entonces está bien el animal, está bien el yuren, porque dice la persona o el animal. Está bien. No estaba ¿cómo se llama? En plural. Ya. Se dan cuenta, per, nombre de persona, Eva, Joel, Henry, Betty, Lil, Ule, Hunden. ¿Qué es lo que es Hunden? Hunden.
Perro. Perro. Perrito, perro. Sí, sí. Este es un guau guau, ¿no? Perrito, el perro. Entonces cuando se habla de personas, animales, por supuesto que puede tener otra clase, por ejemplo, corría solo, ella iba a comprar sola, que Joel está cansado en la cama, Henry está sentado en la silla, feliz, y Barry llegó solo, Lil está, mejor dicho, triste. ¿Dónde está triste? No interesa, pero bueno. Que el otro, ¿cómo se llama? Que hule nada, bueno, de una manera vigorosa, y que el perro llegó a casa cansado, por ejemplo, ¿no? Pero siempre cuando se habla de personas o animales. Cualquier otro sustantivo, cuando, por ejemplo, la pelota, ¿cómo se llama? El cerdito, hule, aquí también, hule también, pero aquí ya hemos usado el verbo bliva, hade blivit. Y Stina también, que es nombre, pero aquí usamos el verbo ser o estar, var, en pasado. Y así. Me imagino que esto ya lo tienen ya clarito como el agua, ¿no? ¿Ustedes son los que dicen claro como la horchata? Claro, como la horchata. Claro, Sí, como pero la horchata no es nada de clara. Por eso. No, Ah, mentira. por Sí, estamos claros como eso. la... Por eso. Ah, por eso lo dice. O sea, ustedes tienen ironía también. todos lo tenemos. Todo lo tenemos. Bueno, y lo último que vimos, que yo me recuerdo que vimos, porque yo lo estaba mirando, no es que me recuerde, sino que yo lo tengo escrito, por eso. Tanta memoria tampoco tengo, ¿no? Dice, yo le digo a mis amigos suecos, yo tengo buena memoria, buenísima memoria, pero corta. O sea, más de un par de horas no me Memoria de sirve. elefante. Memoria de elefante, claro. Pasan 2 horas y ya, ¿qué fue lo que pasó? Ya no se acuerda, ¿no? Alzheimer. No, ese es el amigo alemán. El amigo alemán. Cuando te visita el amigo alemán ya estamos perdidos ya. Bueno, Bueno, estamos hablando de la conjugación del adjetivo, o mejor dicho, la flexión del adjetivo, ¿no? Y lo importante de esto es lo que vimos nosotros, era que el adjetivo cambia de forma cuando nos comunicamos con otras personas, ¿no? Otros seres humanos. Y aquí viene lo que tanto yo les he recalcado todo el tiempo, la conjugación congruente del adjetivo o la flexión congruente. Lo que le llaman congruence burning. Flexión, burning es flexión, conjugación y congruente. ¿Y qué significa eso? Significa que sonó la campana, pausa otra vez. Cicely quería entrar, adelante Cicely. ¿Qué significa eso, la conjugación congruente? Habíamos dicho que congruence burning, nar, ¿qué significaba nar? Cuando, endrar, ¿qué significaba endrar? Endra, otros. cambiar. Endra, cambiar. Endrar está en presente. Cuando se cambia la forma del adjetivo, o sea, se flexiona o se conjuga. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se conjuga el adjetivo? ¿Para qué? Para que esté de acuerdo con él, o sea, se adecue, es capaz de adecuarse al sustantivo. ¿Por qué? ¿A qué se refieren con adecuarse al sustantivo? Y aquí viene lo mismo que lo que estábamos recién hablando, ¿no? Porque los sustantivos, otra vez les pregunto, ¿cuál es el género del sustantivo en sueco? El y et. O et, ¿no? Y después tenemos lo que es el plural, ¿no? Que es normal eso. El plural, porque plural tiene que haber, ¿no? Por eso les digo yo que el género es en o es y el número es plural o singular.
No le pongo singular porque singular es en o est. Eso es singular. Y el plural puede ser cualquier cosa, puede ser muchos, varios, cierta cantidad. El plural puede ser un número, 2, 3, 4, ¿me entienden? O sea, el plural puede ser muchas cosas, por eso no. Pero el singular es uno. ¿Cuáles son los artículos indefinidos en español que corresponden a en o est? Un, o, Unos. singular que corresponden a en o est. Un, uno, una. O sea que un, uno, una. Un carro, uno, que más o menos un, uno, que en realidad sería una nomás, sí, casi. Un carro, por ejemplo, y una manzana. Y aquí estamos singular. No significa que en significa un y es significa una, no. Es una significa esas dos cosas. Porque las palabras en el sueco pueden ser en o puede ser est. Y después viene el plural, que en el plural, ¿cuáles son los artículos definidos del plural? Varios. Varios. Unos. Unos y Unas. unas, ya. Unos y una, porque estamos hablando, pero porque aquí es cosa de hablar cuando hablamos, como les digo, no me hagan caso en todo lo que les digo. Bueno, no es eso, sino que lo que les estoy diciendo es que tómenlo tomen esto que le estoy hablando, tómenlo, todo lo que le hable yo de teoría, tómenlo como una cosa de ¿cómo se llama? De conocimiento general, porque no significa que ustedes tienen que aprenderse todos los artículos y en español tienen que saberse toda la gramática, no, sino que tómenla como una cosa, ajá, así es, verdad, si así, papá, ¿no? Porque si no, no les puedo explicar. Tengo que lamentablemente volver a la gramática en español para poder decirle qué es lo que a lo que corresponde una forma gramatical en sueco, ¿no? Yo no les puedo decir, mira, eso se escribe porque se escribe así, no. Es mejor llevarlo a la raíz. Y eso es compararlo con la forma gramatical que tenemos en nuestro idioma. Esto es eso es artículos indefinidos, singular. Porque si hablamos de los plurales, quedarían unos y unas, ¿no? No, perdón. No, perdón. Estamos hablando de la forma, ya me confundí yo. Esta es la forma singular, ¿cierto? Indefinida, porque si hablamos de la forma singular definida, ¿cuál sería? Singular definida, artículo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es el que fue mejor para gramática en la escuelita? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Jaime? ¿Tampoco? ¿René? ¿Alma? ¿Sara? ¿Susana? ¿Ruth? ¿César? Sería ¿Ahí? el, la. Exactamente, el y la forma definida. Un carro indefinido, el carro, una forma definida. Entonces, igual que en plural, unos, unas, y no es unas, unos. ¿Y cuál es la forma definida en plural? Los, las. Os, las, exacto. Entonces, los las corresponden a lo que es, por ejemplo, en est, que es singular, y los plurales, que son estos también, ¿no? Pero este solamente es una parte de la teoría nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo que yo quiero ir es explicarle un poquito lo que les explicaba la otra vez, la congruencia del adjetivo. ¿Por qué habla para que, o sea, de Q el sustantivo? Porque como los sustantivos son en o es, ¿en qué? En Bill. ¿Qué es lo que es en Bill? Un carro. Un carro, ¿no? Y digamos una casa. ¿Cómo decimos una casa? Es Hus. hus. Es hus, ¿no? El plural la moja por el lado. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sustantivo es en, el adjetivo, independiente de lo que escribamos,
tiene que seguir la forma del sustantivo en. Si usamos el mismo adjetivo para un es, se escribe de otra manera. Vamos a usar un adjetivo. ¿De qué podemos usar? ¿Quieren usar un color o un tamaño? ¿Qué? A ver, ¿qué quieren? ¿Un carro? Un tamaño. ¿Perdón? El tamaño, Un o sea, Tamaño. Ya, un carro en pequeño. el lit. Es no, lite. Listen, ¿no? Pequeño. ¿Y cómo usamos nosotros el adjetivo de cuando es et y tet? Eso es lo que le llama la congruencia. O sea que el adjetivo es el mismo, ¿viste? Pero cuando es en lleva una forma y cuando es et lleva otra forma. Se le pone una T. Entonces la oración, mejor dicho, quedaría en liten, bil, y aquí quedaría et, litet, hus. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Sí se entiende, ¿no? Porque lo que en realidad yo les quiero decir, les trato de explicar aquí es por qué es lo que es la conjugación o la flexión congruente, para que después no digan, no, yo no entiendo esa palabra. Se come, se bebe, nada de eso. Entonces, eso solamente es lo que le digo. ¿Por qué? Porque aquí los ejemplos, por ejemplo, red, ¿qué es lo que es red? Rojo. Rojo. ¿Y qué es lo que es rött? Rojo. Claro, exacto, no, pero sí es cierto. Rött y red es rojo. Y rueda, Rojo. Rojo. otra vez, rojos o rojas. O sea, este es plural. Este se usa en plural. Pero el en y el es, aquí es en, aquí es et y aquí es plural. Entonces, cuando es en, el sustantivo en bil, se usa röd. Pero cuando es et, en este caso huinke, se usa rött. Y cuando es plural, se usa röda. Entonces, ¿qué pasa? Que el sustantivo está en plural, carameler. ¿Qué significa carameler? Lo mismo que en español, caramelos, ¿no? Caramelos. Ya, röda, carameler. Entonces, ¿qué pasa? Que el adjetivo se adecua al sustantivo y el sustantivo está en plural. Huinke, ¿se acuerdan de lo que dije yo que lo que era huinke? Esto lo vimos, Jamón. lo analizamos, lo escribieron, pero parece que no. Han höll upp ett rött skynke es como una tela, como una capa, una cosa así. Era como un chal. Como un chal, claro, era como un chal, exactamente un chal. Entonces, chal se dice et skynke, entonces el adjetivo va como rött, porque es et. Y aquí bil, un auto, un carro, es en, entonces el adjetivo va como röd, con D, no con T. Eso es lo que se llama la congruencia. Y lo que dice aquí es cuando se cambia la forma del adjetivo para que se adecue al sustantivo. Si es en, et o plural. ¿Qué es lo que habíamos dicho de dir? ¿Qué es lo que era? Caro. Caro. Y habíamos hablado que en, vos, que es un cristal, una cosa, donde se colocan flores, ¿cómo se llama? Un florero, por ejemplo, ¿no? Puede ser una copa grande. Es en, dir, cara. Pero cuando hablamos de Kalose, que es una fiesta, es et. Entonces, dyrt. Y cuando hablamos de blommor, ¿qué significa? Flores. 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 Que es Flores. dyra, caras, ¿no? Entonces, así es como va cambiando el adjetivo. Aquí no. Aquí, fin, que es lo que habíamos dicho que fin significa bonito, ¿no? Bello, lindo. Pues, no. Y después fin y fina.
y es lo mismo. Cuando es en, sí que es fin. Et, cuando es skribord, aquí el sustantivo es et, entonces fint. ¿Y escriburde qué significa skribordet? Una mesa para escribir. ¿Cómo se le dice entonces en español? Escritorio. Escritorio, claro. Y yester significaba invitados, plural, ¿no? Entonces se dice fina. Y esto es lo más importante. Vamos a hacer un ejercicio después con esto, porque habíamos empezado a hacer unos ejercicios. Pero lo más importante de todo esto es que entiendan lo que es la flexión del adjetivo. Que esto es lo más importantísimo. Porque, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, digamos que yo digo un auto rojo. Un auto rojo, habíamos dicho que era, ¿cómo se dice un auto rojo en? Röd bil, ¿ya? Y si yo escribiera en rött bil, ¿estaría bien o estaría mal? No, sería mal. Mal, ¿no es cierto? Está malo. Y si tú se lo dices a alguien, por supuesto él te va a entender que el auto es rojo igual, pero gramaticalmente está mal, porque es röd y no rött. A lo mismo que dijera yo röd hus, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque Se cambia el adjetivo. Claro, por ese, ¿no? Claro, porque el sustantivo es et. Entonces, eso es lo importante en este caso. Por eso que es tan importante saber que el género del sustantivo no es femenino o masculino, sino que es en o et. Ese es el género. Y importantísimo saber cuando el sustantivo es en o et, justamente para que el adjetivo se coloque de una forma correcta. Por ejemplo, si les pongo la palabra frimärke, ¿saben lo que es? una estampilla. Sí, una estampilla, un sello. Pero la pregunta es, una estampilla, ya, ¿esa palabra es en o et? En Primarket. Entonces se dan cuenta, o sea, uno puede tener, dice, no, en frimärke. Bueno, en frimärke, pero en realidad gramaticalmente es et. Es como decir, en lugar de decir un sello, nosotros hablábamos de género masculino y femenino, no un caso, es decir, una casa. No queda, ¿no? O sea, lo femenino y nosotros nos decimos un casa. Bueno, los niños dicen así y algunos que tampoco saben. Bueno, un casa y una carro. ¿Estaría bien o mal? Mal. Sería mal. ¿Y cómo sonaría cómo sonaría en nuestros oídos si alguien te dijera un casa y una carro? ¿Tú lo entiendes? Sí, lo entendemos, No. pero se escucha desarmónico. Exactamente. Se escucha desarmónico, no, como que no cae. ¿Cuál es lo correcto? Una casa y un carro. Eso es lo correcto. Pero cuando nosotros aprendemos sueco o este idioma, nosotros hablamos así. ¿Entienden? Ujú. Nosotros hablamos así, una casa y y una carro. Porque es lo mismo que decir, si esto mismo lo traduzco ahí al sueco, le digo en hus och ett bil. ¿Entiende lo que estoy hablando yo? De uno y uno, ¿no es cierto? Pero se dice et hus, o se dice et bil, o se dice, ¿cómo se dice? Hughes and Bill. Claro, pero al decir eso es como nosotros escuchamos en español un casa y una carro. Se dan cuenta que se entiende,
pero gramaticalmente no está bien. Sabemos que, nosotros ya sabemos ya que es et hus y en bil, pero al decir nosotros un casa y un carro, es así como al comienzo. Pero es la única forma de aprender idioma, porque ahí es donde te van diciendo, mira, no, en realidad esta palabra no es no es en hus, sino que es et hus. Ah, et hus, perfecto. Entonces ya se te queda en la cabeza. Entonces ya sabes, ya cuando le vas a poner un adjetivo, tienes que colocarle con las T, röt, fint, etcétera, etcétera. No sé, más fácil no se los puedo explicar, pero lo entienden, ¿no? A lo que yo quiero decir. Sí, pero ¿Alguna pregunta para los que están aquí? Ya estaban todos en pantalla y ahora no hay ninguno, que me quedé solito. Me siento solo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la congruencia de los adjetivos? Porque esto tiene que quedar clarito como la horchata, así como ustedes dicen. Tiene que quedar clarito la congruencia de la flexión congruente, que el adjetivo tiene que cambiar de forma, endra form, cambiar de forma. El adjetivo cambia de forma para pasa sustantivo, que le dije yo como pasa, puede ser. ¿Cómo podría ser eso? Yo tengo una pregunta. La conjugación. Pasa es como adecuarse al sustantivo, una cosa así, ¿no? Dígame, no sé quién me está hablando, pero dígamelo. Yo, Alex, con respecto Alex, ya, dime. al verbo y la congruencia de los adjetivos, entiendo que el adjetivo se debe de cambiar según sea en, et o plural, pero Exactamente. el verbo cambia conforme a esto también. En realidad, no. El verbo no cambia porque el verbo tiene solamente una conjugación. Ujú. Tú sabes que el verbo en sí, por ejemplo, digamos, pintar se dice mola, pintar. Y yo le describo el presente, yo pinto, yo ¿qué? Molar, por ejemplo. Ya, mola es pintar, ¿no? Digamos, este es el verbo. Te lo explico así de una forma más fácil, ¿no? Ya, mola, pintar, ya. Yo molar, es. Yo podría decir, yo molar, Bill, pinto un auto también. Yo molar et hus. Yo molar en Bill. Röd. Entonces, el verbo no tiene nada que ver con lo que es la congruencia del adjetivo y el no es. Porque el verbo en sí tiene solamente una conjugación. Y incluso la conjugación, nosotros hablamos de el verbo se conjuga. ¿Qué es lo que para nosotros? Por eso les digo yo, hay diferentes definiciones de palabra. Por ejemplo, hablamos de género. Para nosotros el género, ¿qué es lo que es el género para nosotros? Masculino y femenino, ¿no? Ya, pero nosotros nunca, yo por lo menos antes de estudiar sueco, yo nunca había escuchado que el género le digan en o et. Para mí suena como chino. Pero ese es el género en el idioma sueco. Genus, incluso se llama genus, que es el género, que es en y et. Genus en español es femenino masculino. Es lo mismo que le digo yo, por ejemplo, böja. Böja, ¿qué es lo que era böja? Conjugar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decimos böja et verb, conjugar un verbo, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros conjugar un verbo en español? Para nosotros en español es decir, claro, yo, tú, todos los pronombres personales, ¿no es cierto? Yo pinto, tú pintas, él pinta, nosotros pintamos, vosotros pintáis, ellos pintan. Eso es lo que es
börjat ver para el español. Pero ¿qué es lo que es para el sueco? Börjat ver. Börjat ver para el sueco es ente, pretérito y supinium. Eso es börjat ver. ¿Se dan cuenta que son dos definiciones totalmente diferentes? Cuando nosotros decimos, conjugue el verbo en español, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Y le dice, conjuga el verbo cantar en sueco. Entonces tú no puedes decir yo canto, porque el verbo es el mismo, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, ¿no? El verbo es el mismo. Yo canto, tú canto, él canto, nosotros canto. El verbo es el mismo. Entonces, conjugar el verbo en sueco es decir presente, pasado y participio. Eso es conjugar el verbo en el sueco. Como para nosotros el género de los sustantivos es masculino o femenino, para el sueco el género es eno et. Ya son definiciones Quizás diferentes por del eso idioma. era mi Dime, pregunta. perdón. Quizás por eso mi pregunta de que, bueno, más bien en cuestión de los tiempos y usando el, esta forma del adjetivo también se puede conjugar en otros tiempos, por así decirlo. No importa. Sí, no importa, porque como te digo, lo que es el sustantivo y el sustantivo, el adjetivo, el artículo, no tiene nada que ver con el verbo. Por ejemplo, aquí, en Red Bill, körde es pasado. O sea, Entonces, körde. Y köra entonces es entiendo, perdón. entonces entiendo que el verbo cambia según el tiempo y no según el género en sueco, en este caso. Exactamente, el género del sustantivo, no tiene nada que ver. El verbo, claro, exactamente lo que tú dices es cierto, la conjugación del verbo es tiempos. Ellos le llaman a uno, ¿qué le escribí yo? El género, genus, ¿no? Y ellos aquí a la conjugación del verbo le llaman tempus. Que se entiende, ¿no? Se entiende tempus, ¿o no? Es decir, ¿qué significa tempus? Tiempo, ¿no? Pero genus es enoet, tempus es presente, pasado, supinium. Esas son lo que es la conjugación del verbo y lo que es el género del. Y por eso te digo yo, cuando se habla de conjugación de verbo en sueco, dice, conjúgueme el verbo en sueco. Y yo digo, pero si es el mismo verbo para todas las personas. No, es que ellos no están hablando de eso, ellos están hablando de tiempo. Pero para nosotros la conjugación es diferente, la conjugación es por persona, no por tiempo. ¿Se entiende? Preguntas para que no les quede dudas. Mira, ni siquiera ahora puedo De mi decirle, parte, mira, dime, gracias. perdón. Dime. De De tu mi parte está bien. ¿Ya? sí, Mira, gracias. ahora que me ven ustedes solamente a mí, yo ni siquiera les puedo decir, mira, este tiene ganas de preguntar, tiene cara de preguntar. Y este tiene una cara de que no entiende ni de lo que estoy hablando. Como no veo a nadie, entonces no les puedo decir nada. Pero mírense al espejo y pregúntense, ¿entendí o no entendí? ¿Y ya? Ya. Pero que sí, ¿ya? Después no me Ya, vengan a preguntar qué es lo que era eso. ya, leer. ¿Es leer? ¿Cuál? Perdón. ¿Leer, profesor? ¿Leer? Lerare. Larare. Ah, ya, larare. Lerare. Eso, Larare. eso es. Lerare. Eso es profe. Lerare. Porque viene del verbo aprender, enseñar. Lara. Nada. Sí, aprendí. Lara es aprender. Y también enseñar. Porque aprender es lära ut. Eso es enseñar. Lära ut. O sea, yo tengo mi conocimiento, lo saco fuera. Y lära sig es aprender. Lära sig. Lära ut, enseñar. Lära sig, aprender. Lärare, viene de ahí. Lärare. De ahí viene la palabra profesor. Que no es lo mismo que profesor, porque profesor es otra cosa. ¿Qué Usted, profesor?
Ustedes saben que en sueco hay una palabra que se llama pero es profesor. ¿Usted sabe la diferencia entre profesor y profesor? Que No, es no lo había escuchado. Perdón, universitario, que es perdón. a nivel profesor, es a nivel universitario. El Claro, claro. Es el profesor. Me voy a poner la otra cosa porque ando solamente con una cosa en la oreja, no me voy a poner las dos. El profesor es el que enseña. Profesor. El profesor es aquel que después de su examen académico, por ejemplo, hace su doctorado y después de su doctorado sale licenciado, a veces le colocan un gorro especial y después de eso tienen años de experiencia que llegan a un nivel de conocimiento ya lo máximo. A ellos le llaman profesor. Esos son los profesor. Y aquí en sueco la palabra profesor existe, porque ellos dicen es profesor. O sea que ya es como una cosa, bueno, ya sabe más que profesor en medicina, por ejemplo. Ya no es Es un un doctor. máster. Es un máster más o menos, sí. Sí, es un máster más o Y menos. se escribe igual, Se profesor. escribe igual, profesor, pero no es profesor. O sea, profesor es. Bueno, ya. Dejemos esta cosa de la flexión congruente y después, si a alguien le aparece alguna duda, por favor, si a alguien le dé una duda, no me pregunte, porque yo ya le di la oportunidad. No, mentira, estoy bromeando. Si a alguien le aparece alguna duda, usted me pregunta nomás, me escriben o la próxima clase me dice, profesor, la vez pasada hablamos de los congruentes, mira, aquí no me quedó claro. Pero haga las preguntas, porque si ustedes saben que digo una cosita, una pregunta, yo siempre he querido preguntarle, ¿ustedes son todos universitarios o estudiantes o hay alguien que trabaja? No, yo soy chef, pero soy desempleado. Ya, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay estudiantes también, trabajadores, hay de todo, ¿no? ¿Sí? Sí. de todo. Sí. Profesores Ya, de secundaria, soy sí, profesora de secundaria, ya, yo trabajo en dos. sí, está bien. Hay de todos, ya me di cuenta que hay de todo. Hay incluso hay hasta los que no cambian el micrófono, porque ya me van a reventar el oído. Pero bueno, también de eso hay, ya. No, yo les digo, por favor, que péguense el micrófono a la boca o traten de hablar más suavecito, porque de repente suena así que no, yo escucho la mitad de lo que dicen, ¿sabes? Escucho la mitad, lamentablemente. Así que si hablan lento y modulado, vamos a pasar. Prosa, Dígame. sacta, sacta. Hay prosa, sacta, sacta. Sí. Lilum. Prosta, como dijo Alma, ella dijo sí. Prosa, Prosta, sacta. sacta. Sacta es lento. Entonces yo le pondría prosta, sacta o tydlig. Tydlig. Habla, prosta, es imperativo. Habla lento y claro. Tydlig, o sea que se entienda. Tydlig, claro. Habla lento y claro. Prata sakta och tydligt. A ver si alcanzamos a pasar algo de esto. Ya, vamos a pasar a la parte de cómo se comparan los diferentes adjetivos. ¿Ya? Dice, en comparación, ¿qué significa comparación? Bueno, es una broma porque ya todos saben, ¿no? Sí, es como el español. Una comparación del adjetivo se hace, ¿qué significa ofta? Oftas, A menudo. a menudo, claro, Pues, pero aquí tiene una ST. Ofta significa a menudo, porque dice oftas, porque ahí lo vamos a ver aquí abajo, porque es superlativo. Poniéndole, agregándole, legatil, agregar, legatil, agregándole. ¿Y qué es lo que es endelserna? Endelse, yo les dije una vez, no, perdón, me equivoqué. 100 veces, no una vez. Le he dicho 100 veces lo mismo que significa endelsenar, porque lo hemos usado en los verbos, lo hemos usado en los sustantivos.
Las terminaciones. Eso, bien. ¿Quién era? ¿Quién me dijo eso? René. René. Muy bien, René. Bien, te has ganado una horchata. Endelsen es terminaciones. Entonces dice, una comparación del adjetivo se hace, o sea, la forma más común de hacerlo es agregando, escriban esa palabra en su diccionario propio, legatil, agregar. Las terminaciones are o ast. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, como ofta, dice oftast. Y eso es superlativo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dice que Nils es svag. ¿Qué es lo que es svag? Débil. Débil. Nils es débil. Ya. Tiene Svag. mucho. Svag. Yo le voy poniendo palabra aquí. Lo único que les recomiendo yo, como les digo a todos los alumnos de mi otro curso, ustedes tomen un cuadernito, tomen unas hojas aparte, tengan un papelito aparte y vayan haciendo su propio diccionario. O sea, porque si ustedes van escribiendo una palabra donde están haciendo todas ¿cómo se llama? Las anotaciones, después les pregunto yo, ¿qué significa esto? Y tienen que empezar a buscar. Y a lo mejor está como hace como 10 páginas atrás. No. Cada vez que yo escribo una palabra, colóquenla en un papelito aparte. Vayan haciendo su diccionario propio. Es lo mejor. Es como una recomendación, ¿no? Svag es débil. Y lo contrario de débil es Fuerte. fuerte. Y es stark. Una persona que es fuerte. Nils es stark. O sea que Nils es fuerte, ¿no? Pero aquí en el ejemplo nos pusieron que Nils es débil. Nils es débil. Pero, ¿qué es lo que es? Más débil. Más. Más débil. ¿Y qué es lo que es vil? Es el más débil. el más débil. Débil. A esta forma, svag, svogaré. Usted, esa solamente es para indicar, porque se escribe todo junto en realidad, pero solamente para indicar las terminaciones are y las terminaciones as, ¿ya? El are es para superlativo, no, perdón, el comparativo y el as es para el superlativo. Pero, Dios, parece que voy a tirar este laptop por la ventana. Entonces dice, adjetives ulika se forme. Yo una vez hablé, y yo me acuerdo, porque yo sé que les dije eso, que comparación, ¿qué es lo que es comparajún? Es comparación, ¿no? El sinónimo de comparajún, porque esto no se usa mucho en realidad, es jämföra, jämförelse. ¿Qué es lo que es former? Formas de comparativas, jämförelse. Entonces, les digo que ahí como dice ahí, comparera, dice, ¿no? Comparera, que se usa bien poco, casi nunca, significa comparar. Pero la palabra que más se usa es jämföra, que es comparar, el verbo jämföra. Pero ahí dice una palabra, dice jämförelse. Y jämförelse es lo que es un verbo sustantivado. O sea que lo que es jämförelse es Comparando. si jämföra es verbo, ¿qué es lo que es jämförelse? Y yo le pongo en jämförelse. Es Una comparación. exactamente. Es sustantivo. Una comparación. Viene del verbo jämföra. Al momento que yo le pongo en o et,
entonces, ¿qué es lo que viene siendo gramaticalmente la palabra? Sustantivo, ¿sí o no? Sí. Claro, porque yo no le puedo poner en a un verbo y tampoco a un adjetivo, sino que se le coloca uno o una a un sustantivo. Entonces, al ponerle en y enfererse, entonces ya enfererse es sustantivo. Y uno tiene que buscar el sustantivo. Si esto es comparar, ¿cuál es el sustantivo de comparar? Comparación. Entonces, es una comparación. Un día vamos a hacer una clase, vamos a buscar verbos, cantidad de verbos, y lo vamos a cambiar al sustantivo para que se den cuenta que algunas veces son iguales y otras veces cambian. Y vamos también a usar al adjetivo, porque es una cosa bien divertida hacer, ¿no? De un verbo saca un adjetivo y un sustantivo, para que vayan viendo más o menos las diferencias que hay entre. Pero yenfer es verbo, comparar, y yenferelse, comparación. Por eso, aquí en el texto dice yenferelse former, que dice formas comparativas. Las diferentes formas comparativas del adjetivo. Perdón, Perdón, ya dígame. una pregunta. ¿Es Sí, bógare lo que significaba? perdón, otra vez más fuerte porque no escucho bien. Es bógare. Ah, svag es débil. Sí, pero Svagare, más débil. Y svagast, el más débil. Y a esta forma, a eso iba ahora, a esta forma, que dice aquí, como dice, a la primera, o sea, al nombre del adjetivo se le llama Grundformer, o sea, forma básica, y se le llama forma positiva. ¿Qué significa glot? Glot, Alegre, alegre. alegre. La forma básica este es solamente un ejemplo, ¿no? La forma básica del adjetivo es glot, alegre. Después viene la forma comparativa y después viene la forma superlativa, que en sueco se llama comparativ y superlativo, que casi es lo mismo, ¿no? Dice, den andra, första, andra. ¿Qué significa den andra? Otra. La segunda forma comparativa se le llama comparativa. Así se le llama. Glodare. O sea, si el primero es alegre, ¿qué es lo que es la forma comparativa? Más más alegre. alegre. Y la forma superlativa, que es la máxima, högsta, forma de comparación, se llama superlativa, que se le llama gladas. ¿Y qué significa gladas? El más El alegre. más alegre. El más alegre. Esto es lo que se le llama la forma de comparar los adjetivos. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí esta. Esta vamos a hacer, por ejemplo. Aquí hay unos ejemplos de lo que es, ¿no? Vamos a trabajar un poquito con esa, solamente para que os deis cuenta. Me salió el español también, ¿no? Sur. ¿Qué forma era sur? ¿Cómo le llamábamos a esa forma? Positivo. Positiva. ¿Y surare? Comparativo. ¿Y surast? Superlativa. Claro. Entonces, ¿qué significa primero sur? Porque primero hay que saber qué significa en la forma básica. ¿Qué significa sur? Amargado. Amargado, agrio. Exacto, amargado, agrio y también, bueno, amargado porque es una persona amargada, ¿no? Y agrio de que una cosa que no es dulce, ¿no? Porque habíamos dicho que el sur tiene dos significados, ¿no? Sur también es enojado, enfadado. Es lo mismo que casi amargado, ¿no? Bueno, digamos que aquí es, digamos, amargado, ¿ya? Aina es una persona, ¿qué es lo que es una persona? Amargada. Yo soy, ¿qué soy yo? Soy amargado. ¿Qué Yo soy soy yo? amargado.
No. Más amargado. Más Aina amargado. dice que es amargada. ¿Qué soy yo? Más amargado. Más amargado. Pero ¿qué es lo que es August? El más El más El más amargado. amargado. Exacto. Y esa forma es la que nosotros tenemos en español igual, de la misma manera. Profe, Dígame. una pregunta. Que veo que los superlativos en sueco, no sé si son la mayoría, pero he visto al menos en ese ejemplo que termina en T, porque el superlativo en inglés, como decir the tallest, como el Así. más alto, también Claro. termina en T. No sé Sí. si se comparte eso también. No sé si comparte con inglés justamente porque no puedo pensar. Pero si tú ves aquí, cuando estábamos en la teoría, ¿en qué termina? En ast. Siempre termina en ast, o sea, termina en T, ¿no? Y seguramente en inglés, a lo mejor si tú se empieza a mirar varios adjetivos en inglés, a lo mejor casi todos tales, porque claro, ese happiness, no sé, si buscas tú en inglés, a lo mejor termina todo en T también. A lo mejor, no sé, no te podría decir de primera así, ¿no? Pero las terminaciones, ¿sí es así? Ah, bueno. SST cambia un poquito. Ah, No sé si agregar, pero supuestamente estaba leyendo de que en realidad el inglés tomó algunas palabras, varias palabras de los idiomas antiguos anteriores al sueco actual. ajá, ajá. Sí, seguramente. Sí, o sea, a mí no me extrañaría porque el sueco, por ejemplo, es un idioma tan de tanta anglosajónico, ¿cómo se llama? Alemán, tiene tantas influencias y nuevo. Por ejemplo, lo mismo que yo le decía al en o et. Et es una forma antigua, en es nueva y todos los nuevos sustantivos que se inventan ahora son en, casi nunca es. Son cosas así que a mí no me extraña, ¿no? Que sea eso. Lo importante es que para que se den cuenta que la terminación en are es comparativa y la terminación as es superlativa. Eso es lo que tienen que siempre, cuando encuentran una palabra por ahí que termina en as y es adjetivo, entonces ustedes dicen, esto es superlativo. Positivo, comparativo, superlativo, ¿no? Teníamos ahí. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Superlativo, le así. Superlativo, ya. Y teníamos la palabra sur, ¿no es cierto? Sur, y es suraré, y es surast. Y en español, ¿cómo se diría en español? Sur, Amargado. Marcado. amargado. Y la forma comparativa, amagado, no, Amargado. amargado, con R, cado. ¿Y cómo se diría la forma comparativa? Más Más amargado. Más amargado. amargado. Y la forma superlativa es El más. El más. el Además, más o la más o lo más amargado, lo más amargo. O el más amargado, pongamos el más amargado, dependiendo. Pero en español, siempre, yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela, que siempre hablaban así de que el nombre del adjetivo es lo que le llaman aquí positivo, ¿no? Lo que estamos hablando justamente de positivo es lo que es el nombre del adjetivo. Eh, eso es lo que se llama siempre, es el nombre del adjetivo, ¿cómo se llama? Original, la base, es el nombre. Y siempre me acuerdo que en el comparativo nos enseñaban que aquí siempre va a ser el más y el superlativo el más o lo más. Entonces, esa es la comparación. Esto se los coloco así en otro color para que vean que solamente es una traducción literal de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque si vemos otros adjetivos en sueco, no. Entonces, a ver si me quedo aquí, acá, ya. Y me quedó igual la porquería. Pero bueno, no, no, no digo porquería, ya. Le pongo así azul nomás para que vean que es solamente la traducción. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí teníamos Stina y Glod, que habíamos visto ya. Glod, ¿no? Este es el ejemplo que vimos, ¿no? No, Glodar y Glada, sí, pero no era eso ya. Y decimos que Stina es alegre, ¿no? ¿Qué es lo que es Ule? Es
Un nombre. No, No, no estoy diciendo que Ah, Uli no es lo el había nombre. entendido. El más alegre. Yo El sé más alegre. yo sé que Uli es un Alegre. nombre, sí, pero yo no estaba diciendo eso. Oh, ya, no me hagan, no me hagan reír. Pero estoy preguntando el estado. Estina es Más alegre. alegre. ¿Qué es lo que es Ule? Un es nombre. más alegre. Más alegre. Es más alegre. Pero ¿qué es lo que es Per? Es El El más más alegre. el más alegre. Ya. Y dijimos que Aina es amargada, yo soy más amargado, pero Augusto es el más amargado. Snell, ¿qué significa Snell? Snell. Vocal corta. Amable. Snell. Hun es Snell. Ella es amable. Pero él, ¿qué es lo que es él? Es más amable. Más amable. Más amable, y Oscar es Más amable. Él él es más el amable. más Claro. amable. Pero lo importante del superlativo, que uno lo puede decir, por ejemplo, hasta traducir, dice, él es es más amable, pero Oscar es más amable. No suena, sino que es él más, siempre él más. Él es amable, ella es amable, él es más amable, pero Oscar es el más amable. Siempre el más. Good, rico, delicioso. Busquemos ya, delicioso. ¿Qué dice aquí? La torta es Buena. buena o deliciosa, ¿no? Good. Cocan, ¿sabe lo que es cocan? Es un pastel. La Es un torta. pastel. No, la torta es tortan. Cocan Es es un un pastel. pastel. Es un pastel, un queque, una cosa así, ¿no? Cocan. Y también cocan le dice, cockur, le dice, por ejemplo, las galletas. Pero aquí es un pastel, ¿no? Si la torta es rica o deliciosa, el pastel, ¿qué es lo que es? Más delicioso. Más Más rico. delicioso. ¿Y qué significa glasen? El helado. 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 ¿Qué es lo que es el helado? El más El delicioso. más delicioso. El más rico o lo más rico. El más rico, Dice, el más Sört, dulce. Flickan es Sört. ¿Qué es lo que dice ahí? La chica es dulce. Dulce. ¿Pero qué es lo que es la mamá? La más. No, más dulce. Es más Más dulce. Es más dulce. ¿Y qué es lo que es la abuela? La La más 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 La más dulce. más rico. Y eso es lo que es la comparación de los adjetivos. Positivo, comparativo, superlativo. Lo que vamos a hacer la próxima semana, porque no solamente para que se queden con esto, es que hay otra clase de adjetivos. No todos los adjetivos tienen esta forma, que el positivo, y después con la terminación are y con la terminación as, sino que hay adjetivos que cambian de vocal y hay adjetivos que cambian de forma total. Cuando uno pasa a la parte a la forma comparativa y a la forma superlativa. Y es eso lo que vamos aquí. Adjetivo cambia de vocal, eso vamos a estudiar, y los adjetivos cambian totalmente y la comparación de los adjetivos ya más largos. O sea, son adjetivos más largos nomás. Como interesante, por ejemplo. Es un adjetivo largo. ¿Hay alguien que quería entrar, parece? Sí, Sara. Sara estaba adentro, me parece a mí. Ya. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque ahora yo quiero que tengamos un poquito de... Ya basta de teoría. ¿O quieren hacer un ejercicio de esto primero? ¿Quieren hacer un ejercicio? Tengo una pregunta. Sí, dígame. Lerare. Ya, Lerare, mira, yo te digo, solamente para que sepan, Lerare es profesor, ¿no? Y para que sepan solamente, elev es alumno. Elev. Elev, Ok. alumno. Ya, Lerare, dígame, ¿qué quiere? No, solo una pregunta. Con los que se refería de los otros que cambian es, Ya. digamos, por el tamaño de su escritura. Por ejemplo, si se escribe en más grande, ya no se le agrega esa para hacerlo más grande, sino que se No. le pone otra palabra para. Lo que tenemos, mira, tenemos tres, ¿no? La Ajá. primera es cuando cambian vocal.
La segunda cambian totalmente. Y la tercera son los adjetivos largos. Ahí ya se usa otra cosa. El adjetivo largo estoy hablando, por ejemplo, interesante. Es un adjetivo largo, ¿no? Pero ahí esas tres formas las vamos a ver después. Lo importante es que la forma básica, lo fundamental es esto, que entiendan lo que es el comparativo y lo que es el superlativo. El positivo, véanlo siempre como Grund. Grund es base, forma básica. O sea, es el nombre del adjetivo. Y lo otro ya es comparativo y lo otro es superlativo. Y me imagino que ustedes, por ejemplo, la forma comparativa y superlativa la entienden en el sentido, por ejemplo, que digan, espera un momentito, snell, y creo que habíamos visto aquí, la, re, ¿y cuál es la última? Snelleras. ¿Y cuál es la última? Las AST. Claro, suras y snellas. Acuérdense que lo que les digo, el comparativo tiene la terminación are y el superlativo tiene la terminación ast. Es lo que vimos aquí en la teoría. El comparativo tiene la terminación are y el superlativo tiene la versión a. Ya, pregúntame, me querían preguntar a alguien ahí, dime, perdón, disculpa. Yo, René, René. con el Grund former se podría decir que en dado caso sería la forma infinitiva del verbo. Sí, como Grundformen, claro, si hablamos de verbo es la forma infinitiva, pero cuando hablamos de adjetivo, yo no sé si se podrá decir infinitivo al adjetivo, porque como son adjetivos y no son verbos, entonces, pero sí, en realidad es cierto que la palabra Grund es la forma, Grund es como base, como lo básico, es lo que le llaman la parte, claro, porque Grundformen en los verbos es el infinitivo, y Grundformen aquí le llaman positivo. Exactamente, tienes razón, sí, así. Ok, gracias. Una cosita solamente les voy a agregar aquí, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, jag snäll, yo soy simpático, ¿no? Bueno, ya, bueno, a veces, pero ese a veces no lo vamos a colocar, sino que yo soy simpático, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, dice, René, vamos a hacer René, ¿eh? Snällare. Es más simpática, ¿no es cierto? Y aquí, cuando nosotros en español usamos el comparativo, ¿qué es lo que acostumbramos a decir como preposición? No, sí, la preposición, sí. Más simpático. Rellene lo último. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. No, siempre cuando tú haces una comparación, ¿qué haces tú? Él es más alegre que este otro, ¿sí o no? Messi es mejor futbolista que Ronaldo. Bueno, eso es cierto, pero es que, ¿no? Ya, ya, sí, así es. René es snällare, entonces, ¿qué? Y se dice en, que significa que. Este en siempre se usa en la forma comparativa. En. Siempre cuando uno va a comparar, dice snällare en, que significa que. Por ejemplo, que Javier, no sé, ese otro Javier, no confundan, ¿no? Sin confundir, esos son nombres tomados del aire nomás. Pero esto es lo importante, en. Toda la forma comparativa usa ese en, que significa en español que. Más alegre que, más triste que, más enojado que, mejor que, ¿entiendes? Y ese es en. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Ya. Entonces, es el que
Cuando se hace la forma comparativo es en. Por eso lo puse aquí, para que solamente entiendan de que en el comparativo se usa siempre eso. Ella es más amargada que la que está al lado, una cosa así. O sea, por eso se llama comparativo, porque estás comparando dos cosas, ¿no? Por eso se le llama comparativo. Y superlativo ya es cuando ya es como Superman, ya lo mejor de lo mejor. Preguntas antes de que pasemos a otra cosita más divertida. Ñey. Ñey. Para la No, comparativa, profesor, solo sería el que, ¿verdad? No se puede utilizar otra preposición. no, porque la comparativa, si tú busques el ejemplo que busques, cuando estás comparando dos cosas, tú siempre dices algo que, ¿sí o no? Que otra cosa. No hay ninguna comparación, por eso se llama comparativa, porque estás comparando dos cosas. Por ejemplo, un kilo de algodón es más liviano que un kilo de hierro. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque hablamos de un kilo. Pero Un kilo de agua. hay algunos que caen. Ahora, si pregunta el volumen, ahí sí va. No, te preguntan, un kilo de algodón, me dice algodón, es más liviano que un kilo de fierro. Y dicen, en realidad sí, ¿ah? Pero bueno, los dos son un kilo, si al final de cuentas pesan lo mismo. Pero bueno, hay algunos que caen. Ya, pero estamos haciendo una comparación entre dos cosas, entonces siempre usamos el qué. Esto es más liviano que, esto es más pesado que, esto es más rojo que, esto es más divertido que, esto es más ¿cómo se llama? Más emocionante que. Entonces siempre usamos en el comparativo la preposición que. Y esa preposición que es la que se usa como en. Le pregunto porque no sé si viene al caso, pero se me ocurrió cuando, por ejemplo, siempre con la misma oración de ahí, dice que René es tan amable, perdón, René es tan amable que Javier, o es más amable que Javier, perdón. Claro, Pero sí. podría ser, o no sé en qué parte entraría de aquí, ya sea positive, como René es tan amable como Javier. Pero lo que pasa es que cuando tú me dices es tan amable como Javier, ya no me estás comparando, me estás diciendo que Oh, ella es Nel. Me estás hablando de la forma positiva. Me estás diciendo que René tiene acento, ¿no es cierto? Pero no sé en cuál de las dos es, pero bueno, la última. es la última, ya. Vamos a hacer las cosas correctas, ¿no? René, e, lica, Nel, som, Javier, y ahí ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, porque aquí no estamos usando, ¿qué estamos usando? El adjetivo en su nombre, en su base, que René es igual de amable que Javier, es tan amable como Javier. A pesar de que eso no creo que sea cierto, pero bueno, pero independiente de lo que crea yo, ya. No, Javier, si son bromas, no te preocupes, ¿no? En dado caso, entonces ahí entraría como forma positiva, ¿verdad? Claro, esta es la forma positiva, porque lo que les digo, la forma positiva es lo que es el nombre, la forma básica del adjetivo. Aquí no estamos comparando para nada. La palabra comparative es lo que nos dice en la palabra misma, comparar. Y al comparar, tú siempre comparas entre dos cosas. Bueno, puedes comparar entre tres cosas también, pero estamos comparando entre varias cosas, ¿no es? Aquí estamos diciendo que una es igual a la otra, ¿no? Tan igual como la otra. Perdón, René, Sí, aquí tengo que cambiar porque si no, después te vas a enojar conmigo. no, para nada. Pero ya le entendí, gracias. ¿Entendieron, no? Entendieron, ¿no? Ya, claro. Entonces, Ya. yo le digo, solamente cuando se usa la forma comparativa se usa el en, porque estamos comparando dos cosas. Y ahí es importante que lo tengan clarísimo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Porque ya no nos está quedando tiempo para lo divertido que quería hacer yo, pero bueno. Lo dejamos hasta aquí, hasta el momento, y la próxima semana ya seguimos con los otros y hacemos ejercicios. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya. Sí, Ahora vamos a escribir, vamos a hacer algunas cositas. Yo les pongo, por ejemplo,
Vamos a leer, tienen que leer aquí, ¿ah? Vamos a hacer unas oraciones que podemos usar en un restaurante, ¿ya? Ya. Jag skulle vilja ha en sala. ¿Quién quiere leer? Ahora vamos a empezar. ¿Quién quiere leer? No, primero vamos a traducir esto. Y después se van pronunciando quién quiere leer. Jag skulle vilja ha en salad. ¿Qué quiere decir? Alma, tú quieres... Yo quisiera una ensalada. Yo quisiera una ensalada. Claro. Es que, si nosotros si nosotros traducimos, por ejemplo, yo skulle vilja ha en salad en un restaurante, es yo quisiera una ensalada. Y nosotros decimos en un restaurante, yo quisiera una ensalada, Quisiera una ensalada. con la mano en el corazón. Tú llegas te sientas a un restaurante y tú dices, quiere una ensalada. ¿Y qué le dice al camarero? Yo skulle vilja ha No, ensalada. no, 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 pero en español. Ah, no, yo quiero una ensalada. Yo quiero una ensalada, ¿no? Pero Sculevilia y yo Sculevilia, esto es como se llama, el Sculevilia es, ¿cómo se le llama esa forma? No es futuro, no es me gustaría una ensalada. ¿Cómo se le llama Profe, esa? Dígame, bueno, dos consultas. dime. Yo, bueno, no se podría decir yo vilja en salad, Sí, pero es también un se puede poco decir. más informal. Claro, no es una forma más dura. Yo quiero una ensalada. Es decir, Es que yo el Sculevilia. esculevilla me recuerda a I would like Sí, en el inglés. No sé si sí. es la otra duda que tenía. I would like, exactamente. Y eso es lo que significa. Es que como decir, yo no digo yo quiero una ensalada, me gustaría una ensalada. Pero eso era lo que les quería. Sí, tienes razón, así es. Pero lo que les quería decir yo es que en realidad o se dice yo quiero una ensalada, por favor, o si no, uno dice una ensalada, por favor. Una traducción más libre, ¿no? Una ensalada, por favor. Yo escribí ensalada, una ensalada, por favor. Una cosa así, ¿no? Ahora podemos pedir, yo me gustaría una ensalada, por favor, una cosa así, ¿no? Pero ya estamos haciendo lo que es la traducción literal, o sea, palabra por palabra. Pero más o menos. Y si decimos, por ejemplo, hay otra más que dice, kan vi titta på menyn? Tack. Esa kan vi titta på menyn? Tack. Y eso es como pregunta, porque está diciendo. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir que significa menú? Menú, que si Puedo ver nosotros Menú. menú, Y, gracias. y, Podemos, y, y tista, ¿qué es lo que es? Mirar, ¿no? Mira, Entonces, ¿cómo dirías Mira, tú? Podríamos eh, podríamos, porque es podríamos vi, vi nosotros vi en nosotros. ¿Podríamos ver el menú? claro, sería, podríamos ¿Podríamos ver el menú? ver el menú, Ah, gracias. por favor, cosas así, ¿no? Y, Cambi titta på menyn, tack. Podríamos ver el menú. Jag skulle vilja ha en sallad, tack. servir. Bueno, así. Entonces, ¿quién quiere leer esto? ¿Quiénes se anotan? Yo me Ya, ya. Empezamos. Ah, Me lees esa y después me lees esa. ¿Ya? ok. Ya. Yo skulle vilja ha en salad. Ya. Bien, perfecto. Se entiende. Solamente que el ha, es decir, en lugar de decir ha abierta, una A, una A más cerrada. Ha. 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 Claro, yo skulle vilja ha en salad. Ok, yo skulle vilja ha en salad. Muy bien. ¿La otra? Kan vi titta på menyn, tack?
Muy bien, perfecto. ¿Quién más quiere leer? Yo, ¿Quién es yo? Digan su nombre porque yo no los René, veo. ¿Quién? René, René, ya, dime. Entonces sí. las dos. Yo, yo skulle vilja ha en sallad. Bien. Kan vi titta på menyn så? Tac. Una A abierta nomás. A, tac. Tack. Kan Otra vi vez. titta, kan vi titta på menyn så? Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Yo, Brian. Brian. Jag skulle vilja ha en sallad. Y aquí en la primera, la J es como I. Entonces, bilia, bilia. ¿Ya? Bilia. A ver, Ya, otra vez. Yo skulle. jag skulle vilja ha en sallad. Muy bien, muy bien. Y este bro. ¿Y la otra? Kan vi titta på meny, tack? Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sarai. Saraí, dígame. Okej. Jag skulle vilja ha en sallad. Muy bien. Kan vi titta på menyn, tack? Y este bro, mycket bro. Entil, någon mer? Yo quiero decirlo, Sara, Sara. pero también tengo una duda. Bueno, primero la duda. No, no sé si yo lo había entendido mal, pero tac no es gracias. Sí, es gracias. Pero es Entonces, es más o menos como podríamos traducir. Tú le dices, bueno, no sé, hay gente que sí en realidad dice así. ¿Podríamos ver el menú, gracias? O podríamos ver el menú, por favor. Nosotros usamos mucho el por favor. Lo que pasa es que el sueco no tiene lo que tiene en español, por favor, y lo que tiene en inglés, please, sino que para ello, kan vi titta på menú, var så snäll, es una oración la que dan, y a veces es tan difícil esa cosa, acordarse de eso, que uno le dice, kan vi titta på menú, please, porque please suena más fácil, y todo entienden lo que es please. No tienen ese por favor, por eso le dicen tac, que es mejor, como queriendo decir gracias, pero es mejor traducirlo por favor. Pero tac es gracias, por supuesto, tienes razón. Ya. Ahora, dice, yo. yo que skulle vilja ha en sallad. Bien. Y la siguiente es kan vi titta på menyn, tack. Y este bro, mycket bro. Nästa. El próximo, nästa. Yo, Luis, Ya. yo skulle vilja en sallad. Muy bien. Y este Kan bro. vi titta på menyn, tack? Y este bro. Y este bro. Någon mer. Någon mer, que significa alguien más. Ruth. ¿No? ¿Alguien más? No, parece que no quiere más. Bueno. Perdón. Hola, soy Alma. Ah, Yo sí, leí sí. Ahora yo te iba a decir al final, pero yo pensé que alguien más quería leer. Bueno, ya, pero entonces hasta el final. ya, Si no Alma. hay- ¿Hay alguien Ok. más? ¿Hay alguien más que quiera leer? No, ya, Alma, entonces. Ok. Jag skulle vilja ha en sallad. Kan vi titta på menyn, tack? Ah, tac. Tack. Ah, Tack. no le ponga aquí en el tac, no es necesario que le ponga la O, toc, sino que es una A abierta, tac. Tack. Eso, tac. Camisita por venir, tac. Tack. Vamos a hacer otra. Dice, behöver vi boka? Escribí, escribí bien mal, behöver, ¿no? Behöver, ahí está. Behöver vi boka? Y la otra sería, eh, eh, kan
jag få ett glas vin. Entonces, la primera sería, ¿qué significa behöver? Necesitar. Necesito. Necesitar, claro. Y busca es igual que en inglés, book, booking. ¿Qué significa? Reservar. Reservar, claro. Entonces, la cosa es necesitamos, porque es vi, reservar, necesitamos reservar. No es en C. Y la otra es kan jag få ett glas vin. ¿Qué creen ustedes que podría ser? ¿Puedo tener yo un vaso de vino? ¿O algo Sí, así? exactamente. La traducción literal es justamente eso. Puedo yo obtener un vaso de vino. Pero la traducción más libre y más es un vaso de vino, por favor. Eso es más libre. Un vaso de vino, por favor. Entonces, eso es lo que para nosotros es como queriendo decir, ¿cómo se llama? No una traducción literal, pero eso es lo que nos da a entender. Entonces aquí no le podemos hacer un vaso de vino, por favor. ¿Es glas vin, tack? Sí, pero suena muy... Entonces, le pregunta, ¿can you få ett glas vin? O sea, podría darme un vaso de vino, pero nosotros tampoco podría darme un vaso de vino, por favor. Camarero, un vaso de vino, por favor, y se acabó. ¿Entienden? O sea que esa es la forma tenemos que también aprender claro, está bien la traducción literal, porque así vamos aprendiendo. ¿Quién fue que me leyó esta? Perdón. Yo, Sarai. Saraí, claro. Sí. Claro, y está bien, porque así vamos aprendiendo, ¿cómo se llama? Palabras. Can yo få, puedo yo obtener un vaso de vino. Claro, estamos aprendiendo palabras, pero la traducción callejera nuestra es un vaso de vino, por favor, ¿no? ¿Quién quiere leer, Saraí? Behöver vi boka? Buca. Buca. Y es una cosita, aquí es bueno que te lo digo a ti porque para que los demás también vocal larga. Buca. Behöver vi buca. Behöver vi boka? Eso, bien. Ok. Ahí estamos exagerando un poquito, buca, porque nadie dice behöver vi buca. Claro, podemos exagerar, ¿no? Pero siempre hay que recordar que lo único que yo es que traten de recordarse la vocal corta y vocal larga para que no digan buca, sino que digan buca. Un poquitito más larga, buca. Tampoco buca. No hasta con media hora con la buca. Esa es una vocal larguísima. Sino que larga, pequeña, buca. Porque buca suena un poquito diferente a decir buca. ¿O es que yo siento la diferencia solamente? ¿O la sienten ustedes también? Para ustedes, lo mismo decir buca, es decir buca. Ney. Se Siento la diferencia. Claro, se siente un poquito la diferencia. Entonces, esa diferencia es la que tienen que hacer notar ustedes nomás. Ya. Bien, Saraí. Behöver vi buca. ¿Y la otra? Kan jag få ett glas vin? Claro. Can Kan yo få ett glas vin? No glass. Recuerda que si tú me dices glass, tú me estás hablando de helado. Helado, sí. Me estás hablando de glass. Y esto es gloss. Entonces, aquí la A es abierta y aquí la A es como lo que dice vocal gloss. Claro. Gloss. Eso, gloss. Suena un poquito raro, pero eso es lo más o menos. Entonces, si me lo lees otra vez, Kan jag få ett glas vin? Me quebró, muy bien. Ahí te salió perfecto. ¿Alguien más? ¿Javier? Yo. ¿Ya quién es? ¿René? ¿Quién? Yo. ¿Quién yo? Ay. ¿Perdón? Bueno, voy yo. No escucho bien. Behöver vi boka? Behöver vi boka. ¿Y la otra? Kan jag få ett glas vin? Me quebró. Glas vin. Perfecto. Javier, ¿tú querías behöver?
Yo quería, pero ¿cuál Javier? ¿Cuánto Javier hay? No sé. Solo, Bueno, Javier el que quiera, ya. yo Jaime. Bueno, Javier no, Jaime. Ok. Vi behöver vi boka? Kan jag få ett glas vin? Glosvin, bien, pero ¿alguien más? Yo, Alex. Alex, ya. Vi haver vi boka. Kan jag få ett glas vin? Perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? De todos los participantes que tenemos Yo, aquí, que son Sara, Sara, behöver vi boka ya. y can you få ett glas vin? No, can, exactamente. Can. Can. Can you få ett glas vin? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se atreva? ¿No? Brian. No sé si estará en línea, no sé tampoco. La última. Las dos. Behöver vi. Primero esa. A ver si me sale. Behöver vi boka? Buca. Buca. A ver. Pero lo demás sí lo dije bien. Sí, behöver vi buca. Behöver vi boka? Bien. ¿Y la otra? Kan jag få ett glas vin? Claro. Esto primero que la A. Få. Normal. Få. Kan yo få ett glas. Ya. Otra vez. Kan jag få ett glas vin? Muy bien, mycket bra. Alma, Yo. Behöver vi boka? Kan jag få ett glas vin? mycket bra. Tengo cantidad de otras cosas más, pero por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Mis queridos alumnos, me despido. Así es que si se dejan ver, por lo menos para ver que no era un robot, sino que eran personas humanas las que están al otro lado. Así, ahí está mejor. Usted haga lo siguiente, para que todos tengamos la cámara, usted diga, el que tenga la cámara apagada, yo le pregunto. Entonces, todos vamos a tener la cámara encendida. Sí, ve, ahí está Oscar. ¿Cuántas veces? Oscar, ¿lo hemos visto Oscar o no? Es primera vez que pone la cámara. Primera vez que lo vemos, es primera vez que lo saludamos. No se escucha, Oscar. Tienes el micrófono apagado. He estado sin cámara, pero hasta ahora he activado la cámara. Hasta ahora he podido hacerlo. Bien, eso me gusta. Saludo. Igualmente, saludos. Brian, bien, Luis. Perfecto. Saraí, René. Y nuestra amiga Silvia. Silvia acostumbra siempre a aparecer, pero parece que ahora no. Silvia, ¿estás por ahí? Que tiene problemas con la cámara, al parecer. Ya, bueno. Bueno, a ustedes que los veo aquí, que nos vemos, y a todos los demás les digo hasta luego. ¿Me ven a mí o está muy oscuro? Sí, lo vemos. Mira que aquí se está poniendo de noche ya. Ahí está mejor. Ahora sí. Ahora sí me ven, ¿no? Soy yo, es el mismo. Sí, le vemos más claro. Tenía que haber prendido la luz cuando estaba pasando las clases, así hubiese entendido más claro también. Bueno, un placer, mucho gusto haberlos visto otra vez y nos vemos dentro de una semana, ¿ya? Que estén bien. Bendiciones a todos. Gracias, saludos. Saludos. Bye. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye.